Buenos días, soy Kim Abril, fundador del canal de YouTube Invertir como un profesional Draco TV, un canal donde entramos en la profundidad, en el detalle del análisis fundamental, y hoy os traigo una masterclass gratuita muy interesante donde os voy a explicar las 10 reglas de oro para invertir en acciones con éxito, tal como lo haría yo mismo, un inversor profesional. Elegir acciones, invertir en acciones requiere un trabajo duro, requiere mucha disciplina y requiere un tiempo y un esfuerzo importante por parte del inversor. No existe una fórmula mágica y tampoco existe una clara garantía de éxito. Es necesario tener unos conocimientos mínimos, ciertos conocimientos mínimos de contabilidad y sobre todo tener muchas dosis de paciencia y aplicar el sentido común. Recuerda que cuando compras una acción significa que te conviertes en un propietario, copropietario de un negocio. Por tanto, no hay que ver, no hay que analizar esa empresa como una inversión a corto plazo especulativa, sino todo lo contrario, una inversión a largo plazo. Por tanto, hoy en esta masterclass gratuita, repito, te quiero explicar, en mi opinión, cuáles son las 10 reglas que tienes que aprender y que tienes que aplicar para poder invertir con éxito. Vamos a ir a ello y vamos a empezar con la masterclass. Vamos a cambiar la pantalla, ¿vale? Como veis, repito, las 10 reglas de oro para invertir con éxito cuando uno invierte en acciones. Abajo tenéis una frase de Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, que nos dice que risk comes from not knowing what you are doing. Esto en español nos está diciendo que no hay que invertir en lo que uno no conoce. Vamos a ver una a una cuáles son esas 10 reglas para invertir con éxito en acciones. La primera regla es que aquellas acciones, aquellos negocios que buscamos para invertir, tienen que presentar o tienen que tener un mercado escalable. ¿Esto qué significa? Esto significa que esa compañía tiene que tener la oportunidad de crecer, de capturar una oportunidad de mercado. Fijaros, aquí os lo he escrito como esa compañía debe ser capaz de mantener, ¿vale? De tener un crecimiento sostenido, primero de ventas y posteriormente de beneficios cuando ya haya escalado su base de clientes, ¿vale? Y ese mercado potencial que vamos a cifrar o vamos a nombrar como TAM, que es en inglés es Total Addressable Market, en español sería la oportunidad de mercado global. Ese mercado, esa oportunidad tiene que ser suficiente para sostener un crecimiento continuo de las ventas de esa empresa. Ahora veremos algún ejemplo. ¿Vale? Como he dicho, pues para estimar esa oportunidad de mercado, vamos a utilizar ese concepto que se llama Total Addressable Market. Fijaros, aquí a la derecha tenéis algunas compañías que cumplen con este criterio, como podrían ser una compañía microcap muy pequeña, desconocida, que es American Leak Detections, que es la filial de Water Intelligence, o otras compañías como Flatex de Giro, Medifast o Altigen. Vamos a ver un poco cómo reflejar ese mercado escalable en cada una de ellas. En el caso de American Leak Detection, su negocio principal es la detección y reparación de fugas de agua. En Estados Unidos existe un mercado muy grande, sobre todo, y un mercado donde existe un déficit de infraestructuras a nivel del agua. Por tanto, durante los próximos años y con el plan fiscal y de infraestructuras de Biden, ya se está inyectando mucho dinero en la economía americana para mejorar las infraestructuras de agua, pues esa compañía, Water Intelligence, a través de su filial American Leak Detection, está perfectamente posicionada para capturar esa oportunidad de mercado, ese total addressable market que le va a generar el nuevo plan de infraestructuras del gobierno de Biden en Estados Unidos de inversión en el agua. Por tanto, esta compañía está muy bien posicionado dentro de un mercado que va a crecer y que va a ser muy importante. Esta compañía, Water Intelligence, tiene hoy una cuota de mercado aproximada del 1% y probablemente con este plan de Biden, pues Water Intelligence será capaz de doblar como mínimo su cuota de mercado únicamente en Estados Unidos. Otro ejemplo de mercado escalable sería Flatex de Giro, que es un broker europeo que ofrece unas comisiones muy bajas y junto con Interactive Brokers pues se reparten el mercado de brokeraje en Europa. La oportunidad de crecer en el mercado de brokeraje es inmensa porque aún muy pocos usuarios, ciudadanos de cada país tienen
una cuenta de valores abierta en un broker para poder comprar acciones, por tanto la oportunidad de mercado, la opción de tener un crecimiento sostenido primero de ventas y después de beneficios es muy elevado porque la gente poco a poco pues irá abriendo cuentas de valores para tratar de invertir ese ahorro que las personas tienen. Por tanto, el crecimiento potencial es muy, muy grande. Otro ejemplo sería una compañía americana como Medifast, que básicamente se dedica a hacer planes de nutrición, ¿vale? Para adelgazar. Pues existe, en Estados Unidos, evidentemente existe mucha obesidad, ¿vale? Por tanto, se cifra que aproximadamente un 50% de toda la población americana, que son 327 millones de personas, es un mercado potencial que puede acceder en algún momento a estos productos de Medifast. Por tanto, estamos ante otro ejemplo claro de cómo una mejor calidad de vida pues, puede ayudar a una compañía y, en este caso, a Medifast a capturar esta oportunidad de mercado. Y otro ejemplo en una compañía más pequeña sería Altigen, por ejemplo, que es una compañía que ha llegado a un acuerdo con Microsoft Teams, ¿vale? Para utilizar su plataforma para ofrecer servicios de comunicaciones en la nube. La oportunidad de mercado que ofrece Microsoft Teams con más de 150 millones de usuarios en todo el mundo es brutal para esta compañía, por tanto también es una compañía que podría capturar parte de ese crecimiento. Por tanto, primera regla, hay que buscar empresas que nos ofrezcan un mercado escalable, suficiente y creciente. Vamos a la siguiente regla. También vamos a querer que exista un crecimiento estructural a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir dos cosas. Por un lado, vamos a buscar negocios, industrias, sectores que nos ofrezcan un crecimiento superior al crecimiento económico de un país o de una zona geográfica, pero sobre todo que el crecimiento de esa compañía, el crecimiento en ventas, en beneficios, no esté sujeto a la evolución del ciclo económico. Es decir, que el crecimiento de las ventas y los beneficios de esta empresa en cuestión sea insensible, no esté correlacionado con el ciclo económico. Por tanto, que su crecimiento no dependa de la buena evolución del crecimiento económico de un país. Existen muchos ejemplos de tendencias seculares de crecimiento a largo plazo. Algunas de ellas son la demografía, la digitalización, el e-commerce, el outsourcing de actividades, el envejecimiento de las infraestructuras, como veíamos antes en Water Intelligence, la ciberseguridad, la obesidad, la calidad de vida, etc. Aquí a la derecha os he resumido algunas ideas que se benefician de esta tendencia. Por ejemplo, Hansa Holding, que es una compañía muy pequeña de los países nórdicos, pues se beneficia de esta nueva tendencia que existe a hacer una externalización de los procesos de fabricación de las compañías y hacerlo en proximidad. Sobre todo en el momento actual, donde existe una disrupción en la cadena de suministro y los procesos de manufacturación se han alargado. Por tanto, las compañías pueden optar por delegar procesos de fabricación de algunos productos de bajo valor añadido, porque lo importante no está en la fabricación, sino en el diseño. Otra compañía que se beneficia de este crecimiento estructural podría ser UHS, una compañía de hospitales de alto crecimiento en Estados Unidos, la segunda por cuota de mercado, que evidentemente se beneficia de esta creciente tendencia a incremento de la demografía. Otra compañía interesante podría ser Palo Alto Networks, que se beneficia de la ciberseguridad. Cada vez el mercado demanda más datos de las compañías, pero cada vez existen más riesgos de que esos datos puedan ser robados o puedan ser hackeados. Por tanto, las empresas cada vez contratan empresas de ciberseguridad para proteger esos datos. Y otra compañía como Channel Advisor, que se dedica a automatizar y asesorar los canales de venta online de las compañías que venden en ese segmento, pues también es muy, muy interesante. Por tanto, vamos a buscar compañías que se beneficien de ese crecimiento estructural, un crecimiento que va a ser independiente a la evolución del ciclo económico, ¿vale? Es un punto muy importante. También las compañías deben, y esa es la regla 3, deben operar en una estructura sectorial atractiva. Es decir, existen algunas industrias, algunos sectores que por una razón estructural y sectorial disponen o mantienen un retorno sobre el capital invertido, lo que se llama ROIC, elevado a sus competidores o a otros negocios, ¿vale? Pero para que una compañía presente ese ROIC elevado, debe presentar alguna de las siguientes características. Debe operar en un monopolio, en un oligopolio, en un mini monopolio, en un duopolio o bien en un mercado fragmentado, pero tiene que ser la empresa líder. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso
de Meta, Metaverso, recordar que es la antigua Facebook, pues tanto Facebook como Google se reparten el 80% de la publicidad online. Esto es muy interesante porque al final es un oligopolio. Entre dos empresas se reparten más del 80% de la publicidad digital. Encima, la publicidad digital aún tiene mucho campo para crecer porque la penetración del canal digital sobre el canal total de la publicidad aún está en el 28-29% a nivel global. Por tanto, esta estructura sectorial le hace que no compitan entre ellas, que no compitan en precios y que evidentemente puedan marcar un pricing power, puedan marcar una estructura de precios en el sector porque forman un oligopolio. El mercado en la empresa American Leak Detections, recordar, filial de Water Intelligence, pues aquí estamos ante una estructura sectorial de mercado fragmentado con un líder claro, ¿no? Hablamos de una compañía que tiene una cuota de mercado solo del 1%, pero que sus competidores son empresas muy pequeñas, en muchos casos autónomos o empresas locales, y American Leak Detection es la única empresa nacional, de escala nacional en Estados Unidos, lo cual le va a permitir crecer de forma orgánica, pero sobre todo y más importante, le permitirá crecer de forma inorgánica, consolidando su sector, comprando pequeñas compañías. Otro ejemplo es Jumbo Interactive, que es una compañía de loterías en Australia, ¿vale? Que domina junto con otra empresa pues el 95% del mercado. Por tanto, tiene una estructura sectorial de oligopolio y encima está creciendo, está exportando ese modelo de negocio pues, a otros países como Canadá o como el Reino Unido, ¿no? Y Adair sería otra compañía, ejemplo, una retailer, sería como el Zara Home en Australia, sería otro ejemplo de compañía líder en un mercado fragmentado que crece tanto de forma orgánica como forma inorgánica, consolidando su sector comprando pocas empresas. Cuarta regla de oro, hay que invertir en compañías que tengan cierto porcentaje de ingresos recurrentes. Eso es importantísimo porque si una compañía dispone de ingresos recurrentes, significa que su cuenta de resultados es más predecible, más estable y esa cuenta de resultados tiene menor sensibilidad al ciclo económico. Por tanto, la compañía va a ser capaz de generar el mismo importe de ventas y beneficios tanto en la parte alta del ciclo como en la parte baja. Estos negocios de ingresos recurrentes se pueden encontrar en la mayoría de sectores de la economía, aunque es verdad que en el sector de software, el sector de farmacia es más fácil, pero hasta aún en los sectores más cíclicos uno puede encontrar de forma excepcional estas compañías de ingresos recurrentes. Vamos a ver algunos ejemplos. Evolution Gaming es una compañía que hace juegos para casinos y al final, evidentemente, cuando llega a un acuerdo con esos casinos, pues cierra unos contratos a largo plazo que le garantizan, le proporcionan ingresos recurrentes. Wix es una plataforma, es un software que crea páginas web, sobre todo para autónomos, para empresas pequeñas que pues, no pueden soportar el gasto, por ejemplo, que supone crear una página web en WordPress o en otros softwares, y entre Wix, WordPress y otros proveedores pues se reparten el 90% del mercado, ¿vale? Pero el producto de Wix se vende bajo un formato de suscripción. Por tanto, sus clientes son suscriptores que renuevan sus licencias pues mensualmente o anualmente. Eso le confiere pues una base muy alta de ingresos recurrentes, por tanto una estabilidad en su cuenta de resultados. Teladoc Health es otra empresa americana, en este caso de telemedicina, que también funciona con una modalidad de suscripción, por tanto sus clientes pagan cuotas, suscripciones mensuales, anuales, y ese porcentaje de suscripciones pues, representa el 90-95% de los ingresos. Hemos dicho que estas compañías con ingresos recurrentes es más fácil encontrarlas en los negocios de software, negocios de farmacia o negocios no cíclicos, pero también es posible encontrarlos en negocios más cíclicos, como podría ser el sector de la energía y del petróleo. Aquí abajo tenéis un ejemplo que es Computer Modeling Group, que es una compañía canadiense muy pequeña que tiene un software de prospección de reservas con un único competidor, que es Schlumberger en Estados Unidos. Y lo interesante de esta compañía es que su producto se vende bajo una modalidad de suscripción, ¿vale? Con licencias mensuales y anuales. Por tanto, su retención de clientes es elevada porque una gran compañía petrolera pues, prefiere contratar este software que no dedicar un departamento propio para poder
realizar esos trabajos relacionados con la prospección de reservas. ¿Por qué lo hacen? Pues porque de esta manera son más eficientes en el uso, ¿vale? En la extracción de petróleo. Por tanto, estamos ante una compañía que sí es verdad que sus clientes, que son empresas petroleras, son empresas cíclicas, porque dependen del ciclo económico y sobre todo del precio del petróleo, pero en cambio su producto se vende bajo una modalidad de suscripción que le proporciona ingresos recurrentes. Por tanto, una compañía muy interesante y que está muy penalizada en bolsa. Evidentemente debe existir una ventaja competitiva o añado, debe estar en una fase inicial de creación de una ventaja, ¿no? Por tanto, es importante que una compañía tenga una ventaja competitiva, pero también es importante que la esté creando. Se pueden dar las dos situaciones, ¿vale? Por tanto, la presencia de ventajas competitivas va a permitir a la empresa tener altos ROIs y generar fuertes barreras de entrada. Existen diferentes tipos de ventajas competitivas a través de intangibles, a través de costes de cambio, a través de efectos REDs, a través de tamaño, una ventaja en costes, ¿no? Ahora comentaremos en algún ejemplo. Por ejemplo, aquí a la derecha tenéis 4 compañías que pensamos que tienen o están en disposición de conseguir ventajas competitivas. En el caso de Alphabet, pues su ventaja reside en su plataforma, al igual que Facebook, ¿vale? Es un efecto red, network effect. Cuantos más anunciantes haya, cuantos más usuarios tenga, más anunciantes querrán ir a la plataforma Alphabet. En el caso de Facebook se ve muy claros, cuantos más usuarios tenga, pues más anunciantes quieren ir a su plataforma, por ejemplo Instagram, y eso les genera una ventaja competitiva importante. En el caso de Champions Oncology, su ventaja requiere en su intangible porque su producto, el servicio que ofrece es único, ¿vale? No tiene competencia en lo que hace. En el caso de Mastercard, pagos digitales, pues también hay una ventaja competitiva porque tanto Mastercard como Visa pues se reparten en todo el mercado y esa ventaja funciona como coste de cambio porque al final todas las tiendas, todos los supermercados, todas las tiendas que generan transacciones pues prefieren utilizar un método de pago que utilizan todos los usuarios, ¿no? Por tanto, Mastercard o Visa. O compañías como Amazon, que evidentemente, pues por tamaño, tiene una cuota muy grande en e-commerce, ¿no? Por tanto, debemos buscar una ventaja competitiva en todas las compañías que analizamos, o bien que estén en disposición de crearla. Otra regla muy importante que muchas veces me doy cuenta que no se utiliza o que los inversores no tienen en cuenta es lo que yo llamo los unit economics. Es decir, debemos invertir en empresas que nos proporcionan información de unit económicos. Es decir, que nos dan más información más allá de un crecimiento de ventas o de una cifra de margen operativa. El unit economics sirve para evaluar el éxito de una actividad estratégica o de un objetivo de la empresa. Es decir, lo que hacemos es segmentamos esa empresa en unidades, en usuarios, ¿vale? Una vez con ese Unit Economics, con esa información desglosada de ventas y de costes, lo que hacemos es tratar de obtener unos indicadores que se llaman KPIs, Key Performing Indicators, que nos sirven para poder proyectar la cifra de venta y la cifra de costes en base a esos indicadores o KPIs. Me explico. Por ejemplo, hemos hablado, ¿no?, en esta masterclass de una compañía como Facebook o una compañía como Google, que operan en el mismo negocio, publicidad digital. Fijaros la diferencia en cuanto a Unit Economics. Facebook, si uno mira su reporting trimestral, su pre-release, su información de resultados, la única información que nos proporciona es una segmentación de ventas por unidades de negocio. El negocio de publicidad y lo que ellos llaman other bets, que son todos los otros negocios incipientes que tienen. Esa segmentación no nos aporta información porque únicamente nos dicen cuál es el crecimiento, la tasa de crecimiento de ventas de esas unidades de negocio, pero no nos aportan los unit economics de esas unidades. Fijaros ahora la diferencia con una compañía como Facebook, Metaverso, que lo que nos dice es, de forma trimestral, nos indica dos KPIs, más de dos KPIs, pero en este masterclass nos vamos a centrar en dos, para poder calcular sus ventas, que son los MAU, los Monthly Active Users, es decir, los usuarios diarios que se conectan mensualmente a la plataforma de Facebook, ¿vale? Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera.
¿Y cuál es el ingreso por cada uno de estos usuarios? Lo que se llama ARPU, Average Revenue per User, ¿vale? Y esa información nos la segmenta por 5 zonas geográficas diferentes. Por tanto, esta segmentación de ventas que hace Facebook, que no únicamente nos dice cómo están creciendo las ventas, sino que también nos dice cómo están creciendo los usuarios mensuales conectados, que os recuerdo que en todas las plataformas de Facebook son 2.700 millones de usuarios mensuales. También nos dice cuál es el ingreso por usuario en cada una de estas zonas geográficas. Esto es importantísimo porque esto nos permite modelizar estas dos variables, estos dos indicadores, estos dos KPIs para, a partir de la modelización de cómo crecen o decrecen los usuarios y cómo crece o decrece el ingreso por usuario, modelizar cómo van a crecer las ventas. Y por el lado de los costes igual, en la medida en que tenemos información de qué porcentaje de los costes totales, del OPEX total, son gastos de estructura, gastos de salarios, gastos de estructura general, lo que se llama headquarters, qué porcentaje de esos gastos son investigación y desarrollo, qué porcentaje de esos gastos son publicidad y marketing. El tener un mayor detalle de esos gastos nos permite otra vez modelizar, realizar unit economics de esa partida de gastos. Por tanto, repito, será muy importante invertir únicamente en aquellas compañías que nos proporcionen esos unit economics. Aquí a la derecha tenéis algunos ejemplos, hemos visto el caso de Meta y de Google. En el caso de Medifast, recordar, la compañía de nutrición americana, pues nos proporciona dos KPIs que son el número de coach. Los coach son, digamos, los asesores que tienen a mano los clientes cuando compran el paquete de nutrición de Medifast a través de una venta por suscripción, ¿vale? Por tanto, podemos seguir cómo evolucionan esos coaches. En la medida que los coaches sigan siguiendo, pues va a querer decir que el producto que se llama Octavia, pues sigue creciendo fuerte. Y a la vez tenemos otra métrica, otro KPI, que es el ingreso por coach, ¿no? Por tanto, podemos saber cuál es el ingreso que está sacando cada uno de estos asesores de Medifast. En el caso de Mastage Digital, que es una compañía de IT pequeña americana, que básicamente lo que hace es pues, contratar consultores para que ofrezcan servicios pues, a sus clientes, ¿no? Por tanto, podemos seguir la evolución del número de suscriptores, de sus consultores, el número de cuántos consultores son internos a la empresa o cuántos son externos, por tanto son subcontratados y eso tiene un coste superior. Y también podemos saber el billable rate, es decir, el coste, el precio que se le paga a cada uno de los consultores. Eso nos permite modelizar mucho mejor el negocio de IT en el caso de Mastage Digital. En el caso de Mama Mancini's, que estamos ante una compañía que fabrica productos de nicho italianos en el sector de comidas, sobre todo albóndigas, salsas, aceites, etcétera, pues esta compañía nos proporciona cuál es la penetración de cada uno de sus productos en los lineales de los supermercados y cuál es el precio medio de cada uno de sus productos. Por tanto, otra vez tenemos unit económicos porque podemos tratar a la empresa no como una globalidad, sino como la unidad de cada uno de sus productos. Y por último, G5 Entertainment, que es una compañía sueca de videojuegos gratuitos, pues esta compañía nos ofrece también Unit Economics porque nos proporciona datos de usuarios mensuales conectados a su plataforma y sobre todo de aquellos usuarios que consiguen monetizar los juegos, porque recordar que G5 es una compañía que ofrece juegos gratuitos, pero que la monetización está en aquellos usuarios, en aquellos jugadores que compran accesorios o complementos en los juegos. Por tanto, querremos visualizar cómo evolucionan a futuro, ¿no? Esos usuarios que pagan por algunos accesorios, ¿vale? Y cuál es el ingreso que saca la compañía por cada uno de los usuarios. Por tanto, recordar, sé que probablemente muchos de vosotros no habéis escuchado antes esto, pero cuando analicéis y busquéis compañías para invertir, recordar, dar preferencia a esas compañías que os ofrecen unit economics, es decir, que os ofrecen información unitaria, tanto de su producto como de su servicio, ¿vale? Para un mejor análisis. Aquí abajo tenéis algunos ejemplos de unit economics, de KPIs, que sería el número de usuarios, el ingreso por usuario medio, el ingreso medio por pasajero, si fuera una compañía aérea, el número de consultores, etc. Podemos encontrar más de 300 KPIs por cada una de las industrias. La cultura empresarial también es muy importante. Debemos únicamente invertir en compañías que tienen una fuerte y una vocación importante de cultura empresarial.
Aquí a la derecha tenéis algunos icónicos CEOs y propietarios de empresas con una fuerte cultura empresarial, pues Jeff Bezos de Amazon, Ryan Pape de XPEL, Mark Zuckerberg de Facebook o George Gleason de Bank of the Ozarks, es un banco. Es decir, queremos saber, queremos conocer como inversores, debemos conocer cómo la empresa, cómo el management, cómo los empleados interactúan con sus clientes, qué opinión tienen los empleados de su empresa, y eso lo podemos ver en una página web que se llama glassdoor.com. Cómo interactúa la empresa con los accionistas, con nosotros, cómo interactúan con sus proveedores. Eso es posible saberlo, evidentemente requiere un trabajo más de investigación, pero es importante invertir únicamente en compañías que tengan una fuerte cultura empresarial. Evidentemente debemos analizar el track record del CEO y del equipo directivo de la empresa, ¿vale? Es muy importante que conozcamos a estas 4 personas, por ejemplo, que tenemos a la derecha. ¿Cuál es el track record de Jeff Bezos? Lo podemos hacer leyendo, por ejemplo, su carta anual que escribe cada año. Creo que él ha escrito más de 25 cartas anuales, donde ahí vemos exactamente cómo piensa Jeff Bezos y sobre todo su mentalidad es de inversión a largo plazo, ¿vale? Por tanto, importante. Y también podemos acceder, pues a través de internet, podemos buscar información sobre su biografía, o podemos buscar ranking de estos CEOs a través de categorías como Forbes o páginas web como Glassdoor, que nos dan opinión de qué opina la gente, qué opinan los empleados, los proveedores, pues de estos directivos de la empresa. Es muy interesante esta página web porque nos interesa mucho qué opina el empleado de sus directivos, qué opina el empleado de la empresa. Por ejemplo, yo como inversor profesional en Draco Global, pues únicamente invierto en compañías donde la opinión de los empleados tienen una métrica muy alto, entre 0 y 10, normalmente de 8 a 10. Todas estas compañías que os estoy mostrando, pues los empleados están contentos en cómo los directivos, cómo los propietarios llevan el negocio. También es muy importante invertir únicamente en compañías donde existen el skin in the game. ¿Qué es el skin in the game? Esto lo que nos dice es que nuestros intereses como accionistas de la empresa están alineados con los intereses de los accionistas, los propietarios, los directivos de esa empresa. Es decir, no hay que invertir en compañías donde el director general, los ejecutivos no tienen acciones sobre la compañía, ¿vale? Porque si no las tienen y únicamente tienen un sueldo, pues digamos que no existe skin in the game, no existe alineación de intereses. Por tanto, vamos a buscar compañías donde el CEO, donde el propietario, pues tengan una participación relevante sobre la compañía, por tanto, no vayan a hacer nada que vaya en contra de su propio interés, ¿vale? Hay que buscar también si los empleados de la compañía, aparte del equipo directivo, pues tienen acciones. Por ejemplo, me viene a la cabeza Holland Colors, que es una compañía química holandesa muy pequeñita, pero que el 32% de las acciones de la empresa están en manos de empleados, ¿vale? Empleados del rango bajo, es decir, no están en manos de la dirección, sino que están en manos de los empleados. Eso hace que, evidentemente, cada empleado se sienta copropietario del negocio y los motive en su día a día y en hacer un mejor trabajo, ¿vale? También hay que ver los planes de remuneración a directivos, ¿vale? Hay que ver muchas cosas, pero sobre todo vamos a buscar, resumiendo, que sean empresas donde el equipo directivo, los propietarios, donde el CEO, pues tengan una participación relevante sobre el capital, sobre el control de esta empresa. Punto muy importante, el punto 9, y es un punto que en Draco Global utilizamos muchísimo, sobre todo para pequeñas compañías. Cuando uno invierte en pequeñas compañías, microcaps, small caps, nanocaps, uno debe contrastar la información. Es decir, es muy importante que contrastemos la información que obtenemos de la propia empresa, bien porque nos leemos su informe anual, su publicación de resultados, su press release, o bien, en mi caso, como inversor profesional, pues porque hablo con los directivos, con el propietario, con el director general, el director financiero de esta compañía. Pero esa información que obtenemos de la empresa debemos contrastarlo ¿cómo? Pues hablando con sus clientes, hablando con sus competidores, hablando con sus proveedores, hablando con sus canales de venta o hablando con sus distribuidores. Yo sé que esta regla número 9, es algo más complicada porque probablemente el inversor retail, el inversor minorista le pueda parecer más complicado, pero como nos explicaba Peter Lynch en sus 2 libros muy famosos, What Up in Wall Street,
a veces la inversión en acciones es mucho más fácil de lo que piensa, porque las buenas inversiones las tenemos a nuestro alrededor. Los productos, los servicios que vemos cada día cuando vamos al supermercado, cuando encendemos la tele, cuando hablamos con un amigo, en esas conversaciones, en esas visitas, aparecen los mejores negocios. Por tanto, un usuario, un ciudadano, un inversor minorista, tiene la capacidad de contrastar esa información cada día en todo lo que hace. Por tanto, cada uno de vosotros pues, puede contrastar esa información. Es mucho mejor si esa información se contrasta en proximidad, por ejemplo, en nuestra zona donde vivimos, en mi caso en Barcelona, o a nivel español, que no evidentemente si lo hacemos a nivel global. Os voy a explicar algunos casos de cómo yo, como gestor profesional, como presidente y gestor de Draco Global SICAP, pues he contrastado la información en muchas de mis inversiones, sobre todo en pequeñas compañías. Por ejemplo, un ejemplo puede ser XPEL, que es una compañía de componentes de automóvil americana, muy pequeñita, que lo que hace es una película de plástico muy fina que se instala en los coches de lujo, para que una vez instalada pues la pintura no se raye o el coche, pues sobre todo la carrocería del coche, pues sufra menores deformaciones, ¿no? Por temas climáticos, ajenos, etc. Entonces, esta pintura, este producto químico se instala en coches que tienen un precio elevado, ¿no? Porque al final únicamente en coches caros pues tiene sentido instalar esta película fina química que cuesta unos 5.000 euros. Pero yo en ese momento, después de hablar con la compañía, leerme sus informes anuales y leer mucha información, investigar por internet, yo no estaba seguro si la tecnología, si el producto de XPEL era el mejor, porque habían productos competidores como el de 3M. Entonces lo que hice es pues, buscar por internet, busqué instaladores, en este caso en Barcelona, que instalaran esta tecnología de XPEL. Después de insistir y buscar un poco, pues di con una compañía en Barcelona, un instalador que instalaba esa tecnología, y lo que hice es llamar. Eso no me costó varias llamadas porque no me hicieron caso a la primera, y lo que les pedí es a ver si algún día pues podía acercarme a su taller mecánico para que me explicaran y para que yo viera cómo instalaban esa tecnología, y después un poco para que me explicaran por qué utilizaban la tecnología, el producto de XPEL y no el producto de 3M. Al final quedé con Gerard, fui a ese taller, y durante 1 hora y media, 2 horas, pues la verdad que Gerard fue muy amable y me explicó el por qué ellos en su taller, creo que era Gerard Design, algo, Detail Line, algo así se llamaba, no recuerdo muy bien ahora, pues me explicaron perfectamente por qué utilizaban esa tecnología de XPEL, por qué utilizaban el software de XPEL y por qué no utilizaban el producto de su competidor. Esa información, ese contraste de información, a mí me sirvió para dar veracidad, dar solvencia a toda la información que yo anteriormente había obtenido por parte del management y por parte de la dirección de la empresa, como digo. ¿Vale? Por tanto, contrastar la información hace que tengamos mayor convicción sobre nuestra inversión. Por ejemplo, en el caso de Mama Mancinis, pues que es una compañía que vende productos de nicho americanos como albóndigas, salsas y productos preparados, ¿vale? En frío, no congelados, sino en frío en Estados Unidos, pero se venden en Estados Unidos. Por tanto, lo que hice es contactar con amigos en Estados Unidos para saber si bien habían probado esos productos, y si no los habían probado, pues por favor a ver si los podían probar y me podían dar su opinión. También contacté con un amigo especialista en comidas, que es una amiga que hace revisión de la calidad de los productos de los restaurantes, y también él se acercó pues, a uno de estos supermercados, compró el producto y me dio su opinión. Por tanto, esa fue otra vez un contraste de información. Otro ejemplo más podría ser compañías como KRMD, que es una compañía que hace dispositivos médicos para la inyección de inmunoglobina subcutánea. Esta inmunoglobina subcutánea se utiliza porque existen ciertas enfermedades que afectan al sistema inmunitario, que son degenerativas, que sobre todo afectan a los niños y que únicamente se pueden tratar pues inyectando inmunoglobina, ¿vale? Que son proteínas que se extraen del plasma de la sangre, y de esta manera pues se sostiene o se trata pues ese problema, que se llaman PIDD y SIDD. Evidentemente yo no soy un experto en ese tipo de productos, y yo lo que quería saber en ese momento era si el dispositivo médico, la máquina que utilizaba Repromed Systems, KRMD,
en Estados Unidos era la mejor o bien algunas máquinas de sus competidores que existen pues eran mejores. Entonces lo que hice es, otra vez en proximidad, en Barcelona, empecé a contactar con hospitales y a través de un hospital encontré una fundación, la Fundación PAIDD, ¿vale? Que era la fundación en Barcelona que se encargaba de tratar esta enfermedad inmunológica. Y después de bastante insistir, pude generar una videoconferencia con Pere Soler Palacín, que era el presidente de esta fundación y que también es un doctor muy reputado del Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. Entonces, convocamos una reunión y durante pues, una hora y media, Pere Doctor Palacín me explicó el por qué ellos no utilizaban este dispositivo médico de Repromed Systems, pero sí que utilizaban otro dispositivo médico que era de un competidor de Repromed Systems. Por tanto, de esta manera, yo pude ver y me pude dar cuenta que cuando yo hablé con la compañía Repromed, todo lo que me comentaron en cuanto a su negocio en Estados Unidos era ok, tenía sentido, pero la parte donde me hablaban de la expansión internacional no tenía sentido porque los sistemas médicos americanos y europeos son diferentes. En Europa la sanidad pública sufraga, paga muchos tratamientos, en Estados Unidos no. Por tanto, en Estados Unidos tenía sentido un dispositivo médico low cost ultra barato como el de Repromed, pero en el caso de Europa pues no tenía sentido porque como los países pagaban estos tratamientos, pues los hospitales, como el señor doctor, el doctor Pere Soler Palacín, pues optaban por dispositivos electrónicos en vez de dispositivos mecánicos y low cost. Por tanto, si yo no hubiera contrastado esa información con un profesional, pues yo nunca hubiera sabido lo que pensaba realmente el que utiliza ese producto. Por tanto, os invito a todos que en vuestro día a día, cuando vais al súper, cuando vais a una empresa, cuando compráis un servicio, cuando habláis a una empresa, cuando vais al supermercado, pues contrastéis aquellos productos en los cuales vosotros después podríais invertir como inversores. Y por último, muy importante, hasta ahora hemos hablado de atributos, reglas cualitativas, pero nos queda una regla y es que cuando compramos, cuando invertimos en una acción, debemos estimar cuál es el valor futuro de esa empresa. Debemos calcular un precio objetivo. Ese precio objetivo debe ofrecernos un margen de seguridad suficiente, ¿vale? Que calculamos a través de un descuento de flujos de caja, de una valoración por múltiplos, de una suma de partes, de un valor residual. Eso va a ir en función de qué tipo de negocio estemos comprando. Pero lo importante es que debemos hacer una valoración para asegurarnos un margen de seguridad suficiente. Es decir, yo en mi caso cifro un 50%. Como inversor profesional en Draco Global, pues no invierto en una compañía si no pienso que me puede ofrecer un potencial de revalorización superior al 50%. Eso en megacaps, si invierto en compañías pequeñas, nanocaps o microcaps, ese potencial pues pasa del 50 al 100%. Por tanto, una vez hemos hecho ese análisis cualitativo, también debemos estimar cuál es el valor futuro, ¿vale?, de esa compañía que tiene a futuro. Evidentemente ese es un ejercicio más complicado, al igual que el análisis cualitativo, pero bueno, si uno quiere aprender más, yo aparte de ser pues el fundador de este canal de YouTube y aparte de ser el presidente y gestor de Draco Global SICAP, también soy el formador del curso avanzado en valoración de acciones que ofrecemos pues, a través de la página web de Draco Global, ¿vale? Para aquellas personas que quieran aprender más, ¿no? Por tanto, en este vídeo hemos hecho un resumen de aquellas 10 reglas de oro que yo creo que son básicas que un inversor debería realizar para poder invertir con éxito. Espero que os haya gustado este masterclass gratuito. Os invito a venir al canal de YouTube Invertir como un profesional Draco TV, suscribiros por favor, darle like, os invito a que vengáis y a que os registréis, ¿vale? Para ver todos los vídeos que subimos en el canal. Repito, es el canal con mayor detalle de análisis fundamental que existe ahora mismo en YouTube y en habla española. Por tanto, os invito a que naveguéis y a que me dejéis comentarios en los vídeos, a que le hagáis like, ¿vale? Y a que me escribáis todas aquellas dudas que pongáis tener. Por tanto, espero que os haya gustado esta masterclass gratuita, repito, con los 10 atributos, las 10 reglas de oro que un inversor debe aplicar con éxito para invertir como profesional. Y nos veremos en siguientes masterclass y en siguientes vídeos. Desde aquí me despido, un saludo, buenas tardes.